Pensé que el amor era paciencia, que era sacrificio, que era guardar silencio para no molestar. Creía que amarlo significaba ponerme en segundo lugar, siempre. Pero un día, la realidad me golpeó con una fuerza que no pude ignorar. Me di cuenta de que no era su compañera, sino una sombra olvidada en su propia historia. Él me dio por sentada, y esa es la historia que quiero compartir contigo. Esta no es solo mi historia, es la de muchas mujeres que han entregado todo, su tiempo, sus sueños y su energía, solo para descubrir que su dedicación se volvió invisible, menospreciada. A través de este relato, te llevaré en un viaje emocional. Vamos a explorar juntas esos momentos de dependencia, donde creíamos que nuestra felicidad dependía de otra persona. Sentiremos el dolor punzante del abandono, cuando la persona que amábamos nos hizo sentir como si no importáramos en absoluto. Pero esta historia no se queda en el dolor, es también una historia de renacimiento. Juntas, vamos a caminar por el sendero del despertar, el momento en que una mujer se mira al espejo y finalmente reconoce su propio valor. Es un viaje de crecimiento personal, de sanación y de redescubrimiento. Es aprender a soltar lo que nos hace daño para abrazar a la persona más importante de nuestra vida, a nosotras mismas. Acompáñame en esta narrativa profunda que habla de abandono, sí, pero sobre todo de la increíble fuerza que encontramos dentro de nosotras para levantarnos y florecer. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás sola. Suscríbete y acompáñame en este viaje de transformación. Te prometo que encontrarás un pedacito de ti en cada palabra. Gracias por estar aquí. Cuando conocí a Daniel, sentí que el mundo finalmente tenía sentido. Su sonrisa tenue, su forma tranquila de hablar, sus manos firmes que sostenían las mías como si fueran frágiles cristales. Todo en él me hacía sentir segura. Yo venía de una vida de inseguridades, de dudas constantes, y él apareció como un refugio silencioso, al que podía llamar hogar. Al principio, todo era atención. Me enviaba mensajes largos, daba sorpresas inesperadas, y hablaba de futuros compartidos como si ya los estuviera planificando en secreto. Yo, ingenua y enamorada, no veía las primeras señales en las llamadas que dejaron de ser frecuentes, los abrazos que se volvieron rápidos, los silencios que comenzaron a ser más largos que sus palabras. Me convencí de que era normal, de que todas las relaciones atravesaban etapas. Empecé a justificar su indiferencia, a minimizar mi dolor. Si olvidaba una cita, pensaba que estaba cansado. Si respondía con frialdad, creía que era estrés laboral. Poco a poco, sin darme cuenta, dejé de expresar mis sentimientos para no incomodarlo. Y así empezó mi silencio. Me convertí en una mujer que pedía permiso para amar, que se disculpaba por necesitar cariño. Lo acompañaba en sus logros, pero nunca celebraba los míos. Le preparaba café por las mañanas, escuchaba sus problemas, lo apoyaba en sus decisiones. Pero cuando yo necesitaba algo, él siempre estaba demasiado ocupado. Él me dio por sentada, y yo permití que lo hiciera, porque creí que amar era aguantar. Pero una noche, después de que cancelara nuestros planes de aniversario por trabajo, me miré al espejo, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban apagados, su sonrisa forzada, su postura encorvada por el peso de un amor no correspondido. ¿Dónde había quedado la chica que reía a carcajadas, la que soñaba con viajar por el mundo? Se había perdido en el laberinto de excusas de Daniel. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Comprendí que el amor no debe ser una jaula dorada, sino un jardín donde ambos cuidan de las flores. Entendí que merecía un amor que me celebrara, no que me tolerara, un amor que escuchara mis silencios, pero que también me animara a gritar mis alegrías. Tomé una decisión. A la mañana siguiente, no le preparé el café. En su lugar, empaqué una maleta. Cuando él despertó, confundido, encontré una voz que no sabía que tenía. Le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, que ya no podía seguir mendigando afecto, que mi amor propio valía más que su comodidad. Ver su sorpresa fue la confirmación que necesitaba. Él no se había dado cuenta de mi dolor, porque nunca se detuvo a mirarme de verdad. Nunca preguntó cómo estaba mi corazón. Irme de allí fue el acto de amor más grande que había hecho en años en amor hacia mí misma. El camino no fue fácil. Hubo días de soledad, de dudas, de tentaciones de volver a lo conocido. Pero con cada día que pasaba, mi sonrisa se volvía más genuina. Volví a pintar, a salir con amigas, a cantar en el coche sin preocuparme por nada. Recuperé a la mujer que Daniel había eclipsado sin querer. Y descubrí que el hogar no era una persona, sino ese lugar dentro de mí donde me siento completa y en paz. Ahora sé
que el amor verdadero no te hace sentir pequeño, no te obliga a callar para no molestar. El amor verdadero te da alas, no te las corta. Si te sientes invisible en tu relación, si tu voz se ha apagado, por favor, escúchate. No esperes a que alguien más te dé el valor que ya tienes. El amor más importante es el que te das a ti misma, porque solo cuando te amas de verdad, puedes enseñar a los demás cómo deben amarte. No dejes que nadie te dé por sentada. Eres un universo entero, no una option. Los días comenzaron a sentirse pesados, como si cada paso que daba fuera hacia un lugar que no me pertenecía. Daniel ya no me miraba como antes. Sus ojos evitaban los míos y su voz se había vuelto distante, casi mecánica. Yo seguía intentando salvar algo que ya estaba roto, intentando mantener a flote un barco que se hundía lentamente. Mi mundo giraba completamente en torno a él. Cancelaba planes con amigas, posponía mis sueños, incluso dejé de pintar, algo que siempre me había hecho sentir viva, que me daba un propósito. Hice todo eso para adaptarme a su rutina, para no ser una carga, para demostrarle que yo era suficiente para Elan, pero nunca pareció serlo. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches que se graban en la memoria. Estaba enferma, con fiebre y un agotamiento que me pesaba en los huesos, y le pedí que se quedara conmigo. Su respuesta fue un golpe de indiferencia a no exageres, solo es un resfriado. Esa fue la primera vez que sentí una punzada profunda de soledad estando acompañada. La primera vez que entendí que estar con alguien no significa no estar solo. Las palabras que más dolían no eran las que decía, sino todas las que nunca pronunció ante extraño. Me importas. Gracias por estar. Su ausencia emocional, ese vacío a mi lado, comenzó a consumir mi alegría poco a poco, como una llama que se va apagando sin oxígeno, hasta que un día me miré al espejo y apenas me reconocí. Mis ojos estaban apagados, mi sonrisa era una máscara forzada y mi alma estaba cansada. Fue en ese momento que comprendí la verdad. Me había convertido en una espectadora de su vida, olvidando por completo la mía. Me había perdido a mí misma tratando de encontrarme en Elan. Pero esa comprensión no fue el final, fue el principio de mi despertar. El día que me di cuenta de mi valor, el mundo cambió, dejé de mendigar atención y empecé a construir mi propio castillo. Volví a llamar a mis amigas, desempolvé mis pinceles y retomé mis proyectos. Al principio, Daniel pareció no notarlo, pero cuando vio que mi vida ya no giraba a su alrededor, su indiferencia se convirtió en desconcierto. De repente, preguntaba por mis planes, intentaba involucrarse, pero ya era tarde. Yo ya no era la sombra que esperaba en casa. Era la protagonista de mi propia historia. Me di cuenta de que mi felicidad no dependía de que alguien me eligiera, sino de elegirme a mí misma todos los días. Él me dio por sentada, sí, pero gracias a eso, aprendí a no darme por sentada nunca más. Entendí que merecía un amor que no me hiciera sentir invisible, un amor que celebrara mi luz en lugar de apagarla, y esa lección es el regalo más grande que pude recibir. Si te encuentras en una situación similar, recuerda que tu valor no lo define la atención de otra persona. El cambio no llegó de repente, como un rayo en un día despejado. Fue más bien como una llovizna constante, una gota tras otra cayendo sobre mi alma, hasta empaparla por completo. Fue un suspiro acumulado que no encontraba salida, un grito ahogado en lo más profundo de mi pecho, pero finalmente, el dique se rompió. Sucedió justo después de escucharlo decir, con una calma que me heló la sangre, sin un ápice de remordimiento en su voz, es que siempre estás ahí. No pensé que te molestaría. Esa frase, Anne, esa simple frase me atravesó como un cuchillo helado. ¿Siempre estoy ahí? ¿Eso era todo lo que él veía en mí? Me di cuenta de que no me veía como una mujer completa, con sueños propios, con una montaña rusa de emociones, con una dignidad que merecía ser honrada no para él. Yo era simplemente una presencia garantizada, un mueble más en la casa, un objeto estable y predecible que no necesitaba ni cuidado, ni atención, ni aprecio. Algo que simplemente estaba. Esa noche, las lágrimas llegaron como un torrente que había estado contenido por demasiado tiempo. Lloré como nunca antes lo había hecho, pero esta vez, el llanto no era por Elan. No lloraba por la pérdida de su amor o por su indiferencia. Lloraba por mí. Lloraba por cada vez que me mordí la lengua para no causar un conflicto, por cada ocasión en la que mi opinión se hizo pequeña, para que la suya brillara. Lloré por cada pedazo de mi ser que entregué sin recibir nada. Por verdadero, no debía doler de esa manera. No se trata de un sacrificio constante y unilateral. Entendí que el respeto no es algo que se suplica de rodillas, es la base, el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación sana. Y lo más importante, aprendí que quien te ama de verdad, te ve,
No te hace sentir invisible, te celebra, te impulsa, te cuida. Mi despertar fue doloroso. Sí, como arrancar una venda pegada a una herida abierta. Pero fue absolutamente necesario. Fue el inicio de mi reconstrucción. Empecé a tomar fuerza desde un lugar dentro de mí que creía olvidado, un rincón donde mi esencia más pura aún resistía. Poco a poco, comencé el ejercicio de recordarme a mí misma. ¿Quién era yo antes de él? ¿Qué canciones me hacían bailar sola en la sala? ¿Qué libros me atrapaban hasta la madrugada? ¿Qué sueños tenía para mi vida? Esos que había guardado en un cajón polvoriento. Fui desempolvando cada pieza de mi identidad. Volví a pintar, a caminar por el parque sin rumbo fijo, a llamar a esas amigas que mi relación había distanciado. Cada pequeño acto era una reafirmación, un grito silencioso que decía, aquí estoy. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, tomé la decisión más valiente de todas en elegí escuchar mi propia voz, esa que había sido silenciada por tanto tiempo. Y esa voz, mi voz, me estaba guiando de vuelta a casa. De vuelta, A.M.E. Si te has sentido así, recuerda que no estás sola. Decir adiós fue, sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero hoy, con el corazón más tranquilo, puedo decir que también fue lo más liberador. Recuerdo sus palabras, la forma en que minimizaba mi dolor. Daniel no lo entendía, o no quería entenderlo. Me decía que exageraba, que no era para tanto, que todo estaba en mi cabeza. Pero el vacío que sentía, esa sensación de ser invisible en mi propia relación, era demasiado real. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no podía seguir haciéndome pequeña para que él se sintiera grande. No podía seguir siendo invisible por amor, porque eso, simplemente, no era amor. Me fui con el corazón hecho pedazos. Sí, pero también con el alma despertando de un largo letargo. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Lloré mucho. Lloré por lo que fue, por lo que pudo ser, y por lo que nunca sería. Pero entre lágrimas, algo empezó a cambiar dentro de mí. Fue como si, al cerrar esa puerta, se abrieran 1000 ventanas que había mantenido cerradas por mucho tiempo. Volví a hacer cosas que había olvidado que amaba. Disempolve, Miss Pencillies, why Miss Lynn? El olor a pintura, los colores mezclándose en la paleta. Cada trazo era una forma de sacar lo que tenía adentro. Pintaba mi tristeza, mi rabia, pero también mi esperanza. Volví a llamar a mis amigas, esas que siempre estuvieron ahí, esperando pacientemente a que yo volviera a ser yo. Las risas compartidas, los abrazos que reconstruyen, las conversaciones hasta la madrugada, me recordaron quién era antes de perderme en él. Empecé a reencontrarme conmigo misma, en los pequeños detalles del día a día. Un paseo solitario al atardecer, sintiendo el sol en mi piel, sin prisas, sin tener que dar explicaciones. Descubrir una canción nueva que me hacía vibrar y ponerla en bucle, sin que a nadie le molestara. Prepararme una taza de café por la mañana y disfrutarla en silencio, sin sentir la culpa de estar perdiendo el tiempo. Esos pequeños momentos de paz se convirtieron en mis anclas, en mi refugio. Fue un proceso lento, no voy a mentir. Hubo días en los que la duda me asaltaba. ¿Hice lo correcto? ¿Hice lo correcto? ¿Y si tenía razón, y yo era la que exageraba? Pero entonces me miraba al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, me reconocía. Veía a una mujer que, aunque herida, estaba luchando por sí misma, y en esa lucha, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Comprendí algo fundamental. No fui débil por amar con tanta intensidad. Al contrario, mi capacidad de amar era mi superpoder. Lo que sí fue increíblemente valiente por soltar aquello que me estaba haciendo daño, que apagaba mi luz. Él me dio por sentada. Cian me convirtió en parte del paisaje, en algo que siempre estaría ahí, sin importar cómo me tratara. Pero en su descuido, me dio el regalo más grande, la oportunidad de aprender a elegir mi propio valor. Aprendí que el amor verdadero, el que nutre y expande, comienza cuando te respetas a ti misma, cuando trazas tus límites no para alejar a los demás, sino para proteger tu paz interior, cuando entiendes que mereces reciprocidad, atención y cuidado. Aprendí a ser mi propia prioridad, a escuchar mis necesidades y a validarlas sin esperar la aprobación de nadie más. Y mientras las cicatrices iban sanando, convirtiéndose en líneas plateadas que contaban una historia de supervivencia, una certeza se instaló en lo más profundo de mi ser, una promesa que me hice a mí misma, y que pienso cumplir cada día de mi vida. Nunca más, permitiré que alguien me trate como una opción, cuando yo soy un universo completo. Nunca más mendigaré atención o cariño. Nunca más me conformaré con migajas cuando merezco el banquete entero. Este camino no ha sido fácil, pero cada paso ha valido la pena. He redescubierto mi risa, mis pasiones,
mi voz, y lo más importante, he redescubierto el amor propio, ese que no depende de la mirada de otro, sino que nace y crece desde adentro. Si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible o dada por sentada, quiero que sepas que no estás sola, que tienes la fuerza para elegirte, para ponerte en primer lugar y para empezar a construir la vida que realmente mereces. Porque tú también eres un universo completo, lleno de estrellas esperando a brillar. No dejes que nadie, absolutamente nadie, apoye tu luz. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te sirva de inspiración. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con quien creas que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.